Ahora su Biblia conmigo en el Salmo 118, su verso 8. El tema de esta hermosa mañana es las raíces de las crisis. Amén. Salmo 118, su verso 8. Vamos a aprender por un momento la palabra del Señor. Salmo 118, su verso 8. Aleluya. Hermano, la crisis, ¿verdad? Las raíces de las crisis es lo que tenemos que ver. Pasamos crisis en nuestra vida, emocionales, ¿verdad? Y es lo que tenemos que aprender a discernir de dónde vienen y qué es lo que está pasando, ¿verdad? Salmo 118, su verso 8, aleluya. Ayúdeme a leerlo fuerte en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la Biblia: es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. El verso 9: es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Lo repetimos una vez más, los dos versículos. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Padre, en esta hora, muchas gracias, Señor. Te damos gloria y te damos honor. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Solo no podemos. Señor, ayúdanos a escudriñarla, ayúdanos a meditar en ella. Ayúdanos, Señor, en esta hermosa hora, a que podamos entender la razón, oh Señor, y ver, Dios mío, atacar el punto, Señor, de esas crisis que vienen a nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos, Señor, que haznos libres, Señor, y queremos estar, Señor, aleluya, con un corazón libre de todas aquellas ataduras para poder alabar y bendecir tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Siéntese, hermano. Quiero llevarlo a la palabra del Señor, porque es interesante, aleluya, que como buenos cristianos debemos de identificar las crisis que atravesamos. Crisis, ¿verdad?, que vienen a nuestra vida y es terrible, ¿verdad? Hay un sinfín de situaciones que pasamos, crisis, ¿verdad?, emocionales, como lo había dicho, crisis financieras, ¿verdad?, crisis matrimoniales, un montón de crisis, ¿verdad?, que no estamos, hermano, exento a eso, sino que siempre lo vivimos, siempre, ¿verdad?, está constante atacando nuestra vida. Entonces, hermano, ¿y cómo debo solucionar esas crisis? ¿Cómo puedo yo afrontar esas crisis, verdad? No hay nadie aquí que sea más dotado, un superhombre, una supermujer, ¿verdad?, que diga: yo tengo el poder para poder, ¿verdad?, atacar esa crisis, eliminarlo en mi vida. No, porque de una u otra manera, aleluya, si usted fuera, ¿verdad?, somos ricos espiritualmente en el Señor, pero si tomáramos la riqueza como un punto de decir, bueno, con la riqueza voy a disipar, voy a quitar esas crisis, en algunos casos se puede, pero hay crisis, aleluya, como las del alma, que solo se necesita del Señor. Hay crisis, ¿verdad?, que están metidas en el alma y que solamente Cristo puede eliminarlos, ¿verdad? Por eso vemos, aunque los millonarios tengan tanto dinero, bueno, siempre vemos personas suicidándose, quitándose la vida, y a pesar de que tienen una fortuna, pueden decirle a su alma: mira, tienes todos estos bienes y goza, ¿verdad?, buenos yates, buenos vehículos, ¿verdad?, naves, helicópteros, todas estas cosas lo tienen, pero ¿por qué se quitan la vida? Crisis financieras no tienen. Ahora, otra de las cosas, hermano, y pasa en nosotros como hijos de Dios, como ministros, ¿verdad?, como líderes de la iglesia, y usted, aleluya, en el área donde está, en el área donde usted lo tenga, hermano, también un ejemplo muy claro en la Biblia lo vemos, aleluya. Un hombre que hace que suban al monte Carmelo los 800 y algo profetas, ¿verdad?, 450 profetas de Baal, y el resto eran de los de Acera. Suben al monte Carmelo, y él dice: bueno, si Jehová es Dios, pues a él vamos a seguir. Si Baal es Dios, pues vamos a seguir a él. Un poder extraordinario que tenía el profeta Elías, dado por Dios. Ahora, hermano, después de esa, ¿verdad?,
de esa proeza, podemos decir, de esa maravilla, aleluya, que muestra el profeta Elías en el monte Carmelo, aleluya, al hacer descender fuego del fuego, ¿verdad?, al sacrificio, cosa que aquellos Baales no pudieron hacer, los profetas de Baales, hermanos, se encuentra con una crisis. Después de esto, después de mostrar el poder, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad?, las maravillas, aparece alguien molesta, ¿verdad?, y que dice: hey, a ver si mañana a esta hora tengo la cabeza de este fulano en mis manos. Hermano, la proeza, la maravilla es notable, ¿verdad? En el primer libro de Reyes, ¿verdad? Su capítulo 19 en adelante, notable la maravilla. Pero ¿por qué entra en una crisis cuando llega a sus oídos que esta mujer lo está siguiendo y lo está persiguiendo para acabar con su vida? Y él entra en una crisis tan profunda del alma. Un profeta que no le hacía, yo quiero decir que no le hacía falta nada. Solo le hubiera dicho a Dios: pues Señor, acábala y ponte aparte, ¿verdad? ¿O no? Eso era la mente que se acuerdan. Y lo que quiero llevar es esto, ¿verdad? Esa es la mente que tenían los apóstoles, los discípulos del Señor, cuando no fue recibido el Señor en una vía samaritana y le dijeron: ¿por qué no haces descender fuego como hizo Elías? Y terminas con esto, y el Señor les dice: bueno, ¿ustedes de qué espíritu son? Entonces, pero siguiendo con lo de Elías, ¿verdad? Se le pudo haber dicho a Dios: Señor, consúmela como consumiste, así como consumiste a sus discípulos, consume a la maestra, pues, porque era la sacerdotisa, ¿verdad? Consúmela. Pero Elías se enfrentó en una crisis tan terrible que llegó a decir: quítame la vida, ¿acaso soy yo mejor que mis antepasados, mis padres? ¿Acaso yo soy mejor que ellos? Y salió que en medio de esa crisis salió huyendo y se fue al desierto, ¿verdad? Se fue a refugiar, usted ya sabe, y usted, aleluya, puede culminar o concluir la historia o aleluya, esto que estoy diciendo. Hermano, se fue a una cueva con el miedo de que Jezabel lo matara. Mira, hermano, llegó a una crisis tan depresiva, hermano, que él dijo: quítame la vida. ¿Y cómo lidiar con eso? ¿Cómo, hermano, en medio de nosotros, hermano, hay jóvenes, niños, ¿verdad?, adultos que viven crisis y que no las cuentan y que dicen: me encierro, yo no puedo contar, y viven una crisis tan terrible, hermano, que se están muriendo. Y esas raíces, por eso el tema, ¿verdad?, del mensaje va profundizándose. Ahora, cuando hay crisis en nuestra vida, ¿verdad?, hermano, empieza a profundizarse esas raíces y empezamos a contagiar no solo, aleluya, a los que están cerca de nosotros, sino a los que están un poquito más lejos de nosotros. Aleluya, el escritor de Hebreos en el capítulo 12, verso 14, habla y dice: que brotando raíz de amargura, escuche bien, contamine toda la masa, a todos. Entonces, esas raíces son tan peligrosas, las raíces, ¿verdad?, de esos es tan peligroso, aleluya, que puede contaminar aún más allá. Es crítico. Ahora, ¿por qué leí el pasaje en el capítulo 118, verso 8 del libro de los Salmos? Porque para el hombre, eso, hablando secularmente, dice: podemos curarlo llevando al psicólogo, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad?, cuando van a citas, a todas estas cosas, las personas que padecen esas crisis le dicen: bueno, ¿sabe qué es lo que dice el psicólogo? Por favor, quítenle todo arma, ya sea blanca o cualquier otra cosa, porque puede hacer daño. Mire, escuche bien.
lo que es navajas, cuchillo, apártenlo, no tengan pastillas. Escuchen bien, quítenlos fuera de. ¿Por qué? Porque para el hombre eso, tarde o temprano, esas raíces de crisis que vive la persona puede llegar a matarlo. Es lo que el hombre está dicho, lo que el hombre piensa. Mas sin embargo, aleluya, otro ejemplo muy importante, aleluya. Por eso le digo que solo Cristo puede curar, aleluya. Y solo Cristo puede arrancar esas crisis de raíces profundas. Lo hizo con el endemoniado de Gadara. Mire, hermano, vemos el método del hombre. Ya nos predicaron acerca de eso, pero vemos el método del hombre, aleluya, queriendo amarrar con lazos, queriendo amarrar con cadenas, ¿verdad? Aquel hombre que era el espanto, ¿verdad? Aquel hombre que era lo más terrible para aquella comunidad. No lo lograron, porque el hombre solo a eso puede aspirar, a atarlo, a amarrarlo, ¿verdad? Inclusive podemos hablar de esto, hermano, que el hombre puede ligar a una persona a una religión, o hacerlo más religioso sin poner a Cristo, ¿verdad? Porque el hombre a eso aspira. El hombre solo a eso. Pero cuando venimos a la palabra del Señor, el Señor dice: hey, no confíen. Es mejor refugiarse en mí que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en mí que confiar en sus príncipes. Hermano, ayer precisamente cuando estaban hablando, aleluya, vamos allá al capítulo 42 del libro de los Salmos. Yo me quedaba impactado, aleluya, por lo que son cosas que el Señor va hablando, aleluya, a través de esto, aleluya. ¿Sabe la crisis que estaba viviendo este salmista? Y este salmo, aleluya, no tiene nombre de autor, hermano. De que lo escribió un salmista, lo escribió, pero no se le da crédito quién lo escribió, hermano. Pero está, hermano, viviendo una crisis tan terrible en su vida. Él dice: mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? Mire, hermano, y trae a memoria. Por eso le digo que como cristiano podemos vivir, hermano, como está el tema, las raíces de las crisis, hermano, en nuestra vida. Porque él, escúcheme, hace memoria de algo en el verso 4. Mire: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Como yo iba con la multitud y lo guiaba hasta la casa de Dios. Gente que tiene crisis o raíces de crisis terribles en su vida, hermano, que dice: yo antes hacía eso. Escuche, y se recuerda, y aquella melancolía dentro de él hace y dice: yo, ay Dios, ayunaba, yo antes danzaba. Pero la crisis tan terrible que está viviendo, hermano, está tan profunda que hoy no lo deja ni siquiera, aleluya, aplaudir o cantar, hablar con el Señor. Entonces aquí vemos al salmista, aleluya, hermano. Este salmista: me acuerdo yo que yo guiaba a la multitud hacia la casa de Dios. Me acuerdo yo, hermano, que con voz de alegría y de acción de gracia, con la muchedumbre de antes, hermano. Eso es lo que vemos hoy en día. Muchas personas están en el pasado, ¿verdad? Pero hay una crisis, aleluya, que no los deja volver otra vez. No los deja, hermano, retomar su posesión en Cristo. No los deja activar, hermano, activarse en Cristo Jesús. Hay un canto que dice: yo le alabo de corazón, ¿verdad? Dice, ¿verdad?
yo le alabo con mi voz, dice. Y si me falta qué, yo le alabo con qué, con las manos, dice. Y si me falta, yo le alabo con qué, con los pies. Y si me faltan los pies, ¿con qué? ¿Verdad que es importante, aleluya, traer el alma, el asiento de las emociones, hermano? Pero imagínese usted, hermano, o yo pues alabando al Señor con el alma, pero amargado, imagínese, con una crisis. No es alabanza, ¿no? Amargado, ¿por qué? ¿Por qué vivo esto? ¿Por qué paso esto? Entonces la expresión, entremos por sus atrios con acción de gracias. Bueno, entonces sigamos. Él le hace una pregunta a su alma. Él, hermano, hace y dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y él mismo le da la respuesta a su alma y le dice: espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Es necesario levantarnos, aleluya, sacar fuerza de la debilidad, hermano. Es necesario, aleluya, si tenemos las raíces o crisis, verdad, que están profundas dentro de nosotros, es necesario levantarnos, aleluya. Es necesario reactivarnos en el Señor. Por eso Él le dice: hey, espera, alma, porque va a llegar el momento, y yo sé que el momento está cerca. Si volvemos otra vez al primer ejemplo que le di, de que es Elías. Elías se va, hermano, a la cueva. Mire, hermano, uno de la crisis, o las raíces de las crisis, hermano, es a veces no descansar. No solo, hermano, literalmente, sino también, hermano, espiritualmente. Hermano, este Elías estaba, hermano, cansado. Y es lo que hace que él hace y va a dormir. Literalmente él se va a dormir. Y el Señor no lo reprende. El Señor no, hermano, no le dice: hey, Aragán, levántate, como, hermano, le dijeron a Jonás los hombres, no. ¿Y qué haces dormido tú?, le dijeron a Jonás. Y mira que todo se está hundiendo y tú bien a gusto dormido. Y nosotros estamos clamando a cada uno de nuestros dioses para ver si podemos salvar. ¿Y quién es tu Dios? Pues yo soy hebreo y mi Dios es el que hizo el mar y los cielos. Bueno, entonces ahí el problema eres tú. Pero el Señor no le dice a Elías: levántate, de ninguna manera. Lo deja descansar. Lo deja descansar, lo deja que él tome, hermano, ese descanso. El autor de Hebreos, en el capítulo 4 en adelante, dice que Jesús es nuestro reposo. Para la crisis, el antídoto para las raíces de las crisis terribles que pasamos en nuestra vida, el autor de Hebreos nos tiene la respuesta: que Jesús es nuestro reposo, y que entremos a ese reposo, aleluya. Entonces el profeta Elías descansa. Después de que descansa, el Señor hace algo, hermano, y le lleva comida, le lleva tortas. Y después le dice: hey, come, porque largo camino te espera. Hermano, lo que estaba viviendo el salmista. Sabía, aleluya, el salmista. Vuelvo atrás al 42. Y él declara, escuche bien, el otro antídoto o el remedio, aleluya, para las crisis terribles, o las raíces de esas crisis que a veces están en nuestra vida, está en el verso 6 del 42. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Escuche, le dice al Señor y aclara su situación. Hermano, ¿qué entiende usted? Deprimido, viene, hermano, de depresión.
hermano, esa palabra empezó a existir, ¿verdad? La depresión, la ansiedad, hermano, empezó a tomar. Y la Biblia nos hablaba de esto. La Biblia hermano, nos hacía ver, aleluya, que también en el creyente puede haber depresión. ¿Cuántos ministros últimamente, en los últimos años, se han quitado la vida, se han suicidado porque han caído en qué? En depresión. Dice el salmista: hey, mi alma está deprimida, Señor. Mi alma entró en depresión como había entrado el profeta Elías. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde la cumbre del monte Hermón. Desde el monte, ayer James dio una pequeña introducción de eso. Por eso me acuerdo de ti, hermano. En el verso 8 dice: de día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Escuche bien. De día el Señor mandará misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. Escuche bien. Ahora el salmista está cambiando de tono y va entrando a la restauración. Y va entrando al descanso, va entrando al reposo, aleluya. Y dice: mi Dios estará conmigo. Ahora, toda la crítica y todas las situaciones que ha vivido, que está, ¿verdad? Que aquellos que le dicen: ¿dónde está tu Dios? Hermano, deja a un lado todas estas cosas y se pasa al terreno, al ámbito espiritual, y empieza a ver estas cosas, hermano, más mínimas. Y por eso la expresión de ayer, hermano, va de ¿qué? De menos a más. Como dice, del Jordán hasta el monte Hebrón, hermano, va desde abajo hasta arriba. Entonces el salmista empieza a ver, hermano, que todo aquello no beneficia. Esa crisis que está pasando, y si se queda parado en la crisis donde le dicen: ¿dónde está tu Dios?, lo van a matar, lo van a acabar. Psicológicamente, ¿verdad? Emocionalmente, hermano, espiritualmente, él sabe que si se queda en esa condición lo van a acabar, lo van a exterminar. Entonces él sabe, aleluya, y él entiende que no se puede quedar ahí. De ahí tiene que salir. Y empieza a avanzar y empieza a entrar ya en el ámbito espiritual. ¿Por qué, hermano? Dios es espíritu y es necesario que todos los que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Hermano, por eso es necesario, aleluya, ver y hermano, ¿cuántas veces yo soy sincero? La gente piensa de que uno, ¿verdad?, como líder no pasa situaciones en su vida, esas dificultades como las que vive usted. Pasamos problemas terribles en nuestra vida. Una de las cosas es estar preparados, y una de las cosas es entender la palabra del Señor. Y en la palabra del Señor vamos y nos refugiamos. ¿Cuántas veces, hermano, no me he venido a encerrar en el cuarto y me voy y me refugio en la palabra del Señor? Empiezo a meditar en él, Señor, mira estos problemas que están en mi vida, que ya no puedo, que ya no me acabo. Le dije hace que la semana atrás, le dije: hermano, no tenía ganas de nada. El día viernes estaba tan cansado mentalmente, aleluya. Y no es para que usted tome chance, ¿verdad? No, pues si el pastor hace eso, yo también puedo hacer eso. No. Vivo, hermano, predico lo que vivo. Si no, sería una falacia, sería una farsa, ¿verdad? Que iba a presentarme, hermano, como alguien que ya está en los pies elevados, levitando, no fuera un brujo, ¿verdad? De ninguna manera. Vengo porque, hermano, me pasan las situaciones en mi vida. No soy inmune, hermano, a ciertas situaciones que paso. Entonces, hermano, pero vengo y me refugio en la palabra, me refugio en el Señor. Y por eso le digo, me gusta, hermano, decirle al Señor, porque he aprendido, ¿verdad? Como le dice Jacob al Señor, ¿verdad? Acuérdate que tú le prometiste a mis padres.
Acuérdate de la promesa de a Abraham, a Isaac. Entonces, hermano, me gusta usar la palabra del Señor y decirle: Señor, acuérdate que hubo un siervo tuyo que dijo: se han acabado mis fuerzas y que no podemos más. Yo mismo hoy te digo que si a mí se me han acabado las fuerzas y yo no puedo más. Entonces es ahí donde uno siente el alivio del Señor. Pero si digo, aleluya, que hermano, las raíces, aleluya, vayan entrando, vayan agarrando más, hermano, terreno, más profundidad. Le quiero decir que el día de mañana cuiteo. El día de mañana me voy, desaparezco. ¿Qué decía el salmista en uno de los cantos que cantaban hace 2 semanas atrás? Hay situaciones difíciles de entender. Hay situaciones difíciles de entender. ¿Y cómo sigue lo demás? A ver si me, aleluya. ¿Cómo dice? Escuche bien, el salmista dice: donde no encuentro a dónde ir ni qué hacer. Se acabaron las fuerzas. Y él dice: ¿quién me diera alas como de paloma y yo volar? Yo salirme de aquí porque no quiero. Hermano, cuando ya hermano, llegamos a esa situación, hermano, está duro, está difícil. Yo he visto, la verdad, hermano, platico con ministros y me dice: hermano, está terrible la situación. Un día se presentó alguien conmigo y me dijo: mira, te quiero decir algo. ¿Qué pasó? Le digo: ya no quiero más de esto. Así me dijo: ya no quiero más. O sí, le dije, ya no. Y yo con la cabeza fría, calculando, ¿verdad? Porque y dije: bueno. Y le dije: ¿sabes qué te voy a decir? Dame un mes. Le dije, dame un mes. Yo le voy a orar al Señor y a ver qué dice el Señor. Y se rió, ¿verdad? Así se rió. Porque estábamos hablando acerca del ministerio, ¿verdad? Dame un mes, le voy a orar al Señor. Y él se rió, simplemente se rió. Entonces, que la decisión ya está tomada. Pero dame un mes, te lo suplico que me des un mes. ¿Me puedes dar un mes? Bueno, bueno. Entonces, hermano, dije: Señor, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo. Si le digo acá, le digo allá, él no va a entender, o ella no va a entender. Está en una situación en que difícil, ya no quiere. Hermano, dije: Señor, ¿qué puedo hacer? Y yo, ¿verdad? En toda la situación de mi cabeza, mi mente y todo, dije: Señor, ¿qué hago? Bueno, y se dio la oportunidad que un día nos volvimos a topar y me dijo: ¿quieres comer una hamburguesa? Oh, gracias, dije. Pero vamos. Y me dijo: bueno, no le quise el nombre del restaurante. Y me dijo: mira, en ese lugar tan buenas las hamburguesas. Bueno, dije: está bien, entonces vamos a comprarlo. Y fuimos a comprarlo. Se parecen al In-N-Out de California, ¿verdad? Pero dije: bueno, vamos a comprarlo. Y nos compramos. Y ya nos fuimos. Y me dijo: y yo lo voy a pagar. Le dije: no, yo te estoy invitando. Me dijo: ok, perfecto, está bien, no hay ningún problema. Y yo, para más, ¿verdad? Saqué mi tarjeta, ¿verdad? Y lo puse ahí, pero no tenía tantas ganas de pagar, ¿verdad? Aleluya. No. Entonces, hermano, bueno, me dijo: vamos a comer allá. Me dijo: bueno, fuimos a comer en un parqueadero, hermano. Y le digo: Señor, ¿qué le digo? Yo, hermano, hermano, mi mente, ¿verdad? Meditando, hablando, pues, ¿qué le digo? ¿Qué hablo? ¿Qué? Él está en el proceso, está en la transición del mes, ¿verdad? Que teníamos. Y dije: Señor, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Ayúdame, Señor, ¿qué puedo hacer? Él está pasando una crisis terrible y yo estoy pasando una crisis también, Señor, por tal de conducirlo. Y ya le empecé a hablar y le dije: mira, el ministerio. Le dije: oh, sí, ¿qué pasa? No, pues fíjate que esto. Y le empecé mira, le dije, a veces le digo: mira, yo te quiero decir algo y no lo vayas a tagiversar y no te lo vas a llevar para otro lado. Le digo: mira, le dije, a veces nosotros, ¿verdad? Que el Señor nos llama, a veces terrible, le dije. Cuando somos llamados, nos cuesta, le dije.
Hay gente que se quiere hacer de la noche a la mañana micos y pericos, pues esa gente no sé, pero nosotros sí nos cuesta y está duro. Y le empecé a hablar, ¿verdad? Y le dije, mira, una de las cosas que tienes que hacer es descansar. Dijo, ¿cómo, man? No te tomes el ministerio a que por ley tú tienes que estar, tú tienes que suplir y no te vas a cansar, te vas a matar. Pues yo te voy a decir una cosa, los hermanos de las iglesias a veces se toman sus días de vacaciones y tú también puedes tomarte tus días como líder, como ministro, puedes descansar, le dije. No te tomes a pecho todo. Recuerda que el que lleva la iglesia es Cristo, no tú. Y empecé a hablar con él, ¿verdad? Sin quitarle la responsabilidad de su liderazgo. Tú te puedes ir, cualquier día te puedes ir y decir, bueno, hermano, yo voy a salir o algo y quiero. Y si no te entienden, pues ni modo. Si te entienden, gloria a Dios. Si no te entienden, pues ni modo. Porque siempre va a haber gente que no te va a entender en ese lado. Pero vete. Ve y descánsale. Hermano, para la gloria del Señor, ¿verdad? Eso es el Señor, ¿verdad? Y lo guié, ¿verdad? Y ya cuando platicamos y le dije, ¿y ahora cómo te sientes? Ya después de que terminamos esto, y va, calabaza, cada quien para su casa, ¿verdad? Y ya le pregunté en otra ocasión, le dije, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en el ministerio? Ya me dijo, bien. ¿Y te pareció la palabra? Sí, dijo, yo nunca lo había visto en ese punto. Yo pensaba que era todo el tiempo compromiso y compromiso y compromiso. No, te vas a matar. Te vas a matar. Te vas a acabar. Y el día de mañana vas a despreciar las cosas de Dios. El día de mañana no vas a querer las cosas del Señor. Porque se te van a hacer muy cansado. Y ahora, no, me dijo, tengo fuerza para seguir otra vez más. Gloria al Señor. Tengo fuerza, tengo ánimo para seguir una vez más. Y ese es el detalle. Yo le digo, todo mundo puede hacer, todo mundo, ¿verdad? Alguien que no es líder, todos los que estamos aquí puede ir y venir. Yo le pregunto al Señor, ¿por qué todos van y vienen? Entonces la respuesta que me dice el Señor, recuerda que el día que quieres ir y venir también. ¿Sí me entiendes? No te canses, no te lleves las cosas hasta acá, hermano. Por eso, hermano, las crisis, eso me sirvió bastante cuando el hermano predicó acerca de las aflicciones. ¿Qué fue predicó acerca de las aflicciones en nuestra vida? Hermano Rudy, ¿no? Las aflicciones, hermano, por eso es importante entender la palabra del Señor. Y otra de las cosas es saber nuestra condición, saber, hermano, que también nosotros podemos vivir, a pesar de que estemos en el ministerio, podemos estar atravesando una situación de esta. Y usted debe entender, no, a mí no me toca, yo reprendo al diablo y repréndelo cuando tú quieras, pero hay una situación que es, hermano, en nuestra carne, que no tiene que ver nada el enemigo, sino es nuestra carne a veces. Pues raíces de amargura. Entonces, hermano, podemos ver estas cosas. Sigamos ahí en el 42, el libro de los Salmos. Amén. Entonces, cuando el salmista cambia ese lenguaje, dice el verso: adiós, mi roca, diré, ¿por qué me has olvidado? Una pregunta. ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía? La pregunta, sigue haciendo preguntas. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Escuche bien. Las preguntas se lo lleva al Señor. Es bueno llevarlo al Señor. Es bueno, hermano, toda aquella cosa que nos esté pasando es presentarlo al Señor y decirle: Señor, esto es lo que dicen, esto es lo que hablan, Señor. Tú lo sabes, tú lo conoces.
Pero yo quiero ser libre de todo esto. Yo quiero vivir con un pensamiento que libre. El profeta Jeremías en el capítulo 33 verso 3, es una oración que todo el mundo lo conoce. ¿Cómo dice esa oración? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que. Bueno, por eso también otra de las cosas es profundizar. Aquí no solamente el salmista, aleluya, está adorando, sino está profundizando una oración. Y lo está profundizando en la palabra, en lo que Dios, aleluya, es. Por eso él está tomando, hermano, el refrigerio para el alma. Por eso el apóstol Pedro, cuando le hacen la pregunta, ya en el capítulo 3 del libro de los Hechos, verso 19, si no me equivoco, el apóstol Pedro le hace la pregunta: ¡hey! ¿Y qué debemos de ser para ser salvos? Arrepiéntense y conviértanse y verán, aleluya, que de la presencia de Dios vendrán ¿qué? Tiempos de refrigerio. Entonces el salmista aquí, hermano, está encontrando que ya el refrigerio para esas raíces, esas crisis, hermano, que está teniendo. Por eso profundizar, hermano. La palabra de Dios es el agua viva que fortalece, hermano. Ahora sí, nuestras raíces espirituales en Él. Amén. Nuestras raíces espirituales en Él, no nuestras raíces, hermano, carnales o las crisis que estamos viviendo, sino las raíces donde sí debemos profundizar nuestras raíces. ¿Es en qué? En el Señor. El mismo Señor dijo: hey, cualquiera que guarde estas palabras, las voy a comparar con un hombre prudente. Escuche bien. Que edificó su casa, ¿dónde? Sobre la roca. Escuche. Ahí podemos ver, hermano, profundizar, ¿verdad? Que dice, hizo el cimiento sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo Jesús. Ahora, las raíces de aquel hombre, llevémoslo, aleluya, en el grado de que profundizó, hizo una fundamentación correcta. Hermano, y dice el Señor, ¿verdad? Vinieron fuertes vientos, vinieron aquellos ríos, se soltaron, aquellas tormentas se soltaron sobre aquella casa, dieron con gran ímpetu en aquella casa, pero esa casa no cayó. La diferencia, ¿verdad? La diferencia. Yo me acuerdo ahorita que, ahorita estoy predicando, quiero ir al Salmo, a ver si, aleluya, venga esto, aleluya, el Salmo. Mire, hermano, capítulo 1, verso 3 del libro del capítulo 1, verso 2 en adelante del libro de los Salmos. Escuche bien, porque es bueno profundizar nuestras raíces en el Señor. Mire, el Salmo capítulo 1, verso 2 dice: sino que en la ley del Señor está ¿qué? Su deleite, y en su ley medita de día y de noche. El verso 3: será que como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. Ahora, dígame una cosa: cuando usted está viviendo una raíz de amargura, ¿verdad? Cuando usted está viviendo raíces que no, nada que ver con lo del Señor, hermano, no se puede prosperar. No se puede. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está uno cansado. Y ahí todo el tiempo cantamos aquel cansado del camino. Está, ¿verdad? Hermano. Pero la palabra de Dios da una firme convicción y da una firme certeza para el creyente, que hay que meditar, sino que en la ley del Señor está su deleite. Se oye simplista, pero es la verdad. Usted viene a mí, yo le voy a decir: vaya a orar, vaya a la palabra del Señor. Hermanos, si el apóstol Pedro en el capítulo 6, versos 66 o 60 en adelante de Juan dice: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros hemos entendido, nos hemos conocido, que a quién más vamos a ir si, aleluya, tú eres el único que tiene palabras de vida eterna.
Yo no oro, aleluya, yo oro, aleluya, esto, ¿verdad? Que para usted haya dones, pero lo primero, aleluya, que para usted y para mí haya fruto del Espíritu. Amén. Yo oro y le digo siempre al Señor que haya fruto del Espíritu en cada uno de nosotros. Porque ¿de qué sirve, hermano, tener dones y no tener el fruto del Espíritu, o no tener la madurez necesaria? Va a empezar a portarse usted mire, los que tienen dones y no tienen fruto del Espíritu, y no estoy, ¿verdad? Lo estoy hablando sinceramente. Los que no tienen fruto del Espíritu, pero tienen dones, allá afuera se comportan como impíos. Hablan lenguas, pero allá afuera hablan otras lenguas también. Quizás participan en un liderazgo. Yo le dije la vez pasada, ¿verdad? Que, hermano, da vergüenza ver, y se lo vuelvo a repetir, que líderes, ¿verdad?, estén jugando, tocándose, toqueteándose hombre con hombre en el trabajo. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Uno no es perfecto, pero hermano, si uno no es perfecto, debería de reprenderme cualquier persona, que me vea o que lo vea haciendo ciertas cosas, lo tengo que reprender. Hermano, acuérdese de su posición en Cristo. ¿Así o no? Pero que según tienen dones, pero no tienen el fruto del Espíritu. Ahora, cuando tú tienes el fruto del Espíritu, hermano, el amor, paz, fe, gozo, mansedumbre, ¿verdad? ¿Cuáles son el resto, hermana Laura? Paz, dominio propio también, ¿verdad? Contra tales cosas no hay ley. Escuche. Pero entonces cuando uno tiene eso, hermano, uno entiende y uno sabe a quién sirve. Por eso, hermano, dice aquí, será como árbol firmemente plantado. Esta es alguna persona que ya tiene fruto, el fruto del Espíritu del Señor, de corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prospera. Pero ¿dónde están sus raíces? Ahí la pregunta. El salmista, hermano, de este capítulo 1, verso 12 en adelante, ¿usted dónde cree que tiene sus raíces? Saque sus conclusiones usted. ¿Dónde están sus raíces? Está profundizado en el Señor, se está alimentando del Señor, no está viviendo una crisis como lo que estaba viviendo el salmista del capítulo 42. Él dice, hermano, será como árbol firmemente plantado. Entonces, volviendo a lo que el Señor Jesús dijo, que pone y será como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, el otro, hermano, escuche bien. Los otros, cuando vemos este pasaje, los dos hermanos son edificadores. Los dos los ponen en el mismo rango, que saben edificar, saben trabajar, saben hacer las cosas. Porque, hermano, el problema estuvo en el cimiento. ¿Ya se dio cuenta en esas cosas? El Señor Jesús, y al que no los hace, lo voy a comparar con un hombre insensato que edificó su casa sobre ¿qué? La arena. Yo sé, yo entiendo, y por tantos mensajes que he recibido donde tengo que edificar, aleluya, mi vida es en esto. No en el Snapchat, no en el YouTube, no en el TikTok, nada de eso, no en el Instagram, no en eso. Aunque pasa en nuestra vida. No en la envidia, no en el egoísmo, no, sino en la palabra del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque cuando usted ve el pasaje, nadie, aleluya, colocó una viga mal. Nadie colocó el tejado, el techo mal. El problema fue que sabiendo, aleluya, dónde tenía que edificar, no lo hizo, lo edificó ¿dónde? En la arena. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Sabes, y yo sé dónde tengo que edificar y dónde tengo que poner mis raíces. En el Señor.
Hay un canto muy precioso que es: puedo confiar en el Señor y Él no va a fallar. Y hermano, el cantante dice: si el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor. Escuche bien. Si la tierra, aleluya, vemos los cielos se ennublezcan y se ponen oscuros, hermano, ¿qué vamos a hacer? Confiar en el Señor. No le va a pasar como le pasó a acá, señora, que dijo: ay, en el tiempo del presidente aquel, el Barack Obama, hermano, que según se empezó a escuchar que se iba a empezar a implantar los chips, y lamentablemente era nuestra tierra. Ella dijo: no, dice, por eso yo voy a dejar los Estados Unidos, yo me voy a ir para allá, para mi tierra, porque allá la Biblia dice: en donde estés, la maldad te va a alcanzar y la ira te va a alcanzar. Oye, piensa que, hermano, que solo aquí, ¿verdad? Porque por ser un país de primer mundo, y nosotros que somos los de tercer mundo, ¿verdad? No nos va a alcanzar los chips. Escuche bien, tiene una torpeza. En donde estés, si no estás firme con el Señor, te va a alcanzar. Entonces, si el sol llegara a oscurecer, no brille más, yo igual que confío en el Señor. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Entonces, hermano, aleluya, aquí el salmista ya está profundizando. Quiero que vaya conmigo al capítulo, hermano, 2 de Colosenses, verso 2. Colosenses, capítulo 2, verso 2. Capítulo 4, verso 2. ¿Estamos ahí? Dice: perseverar en la oración, velando en ella, en acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Hermano, aquí hay un tipo que ha sido encarcelado y es el apóstol Pablo, y él, aleluya, está pidiendo, aleluya, oración, ¿verdad? Y está pidiendo fuerza. Hermano, ¿cuántas veces, aleluya, los problemas que tenemos en nuestra vida no solo nos encarcelan, y ya, hermanos, que salgamos libres, ya no queremos saber más de las cosas? Hay gente que dice: yo no puedo hablar más de la Biblia. Mire, he escuchado una vez, alguien me dijo, escúcheme, me dijo algo así: y lo voy a poner así, fulano, ¿verdad? Para que usted no entienda, aleluya. ¿Qué pasó? Le digo. Ay, dijo, hermano, dijo, yo ya no me quiero meter más a lo que es de la Biblia, porque yo veo que cada vez que me meto más en la Biblia, más problemas me traes. Así me dijo textualmente, así me dijo. Yo no sé, cuando yo más me meto a lo espiritual, más problemas me traes. Hermano, qué triste, porque la crisis en que está metida, ¿verdad? No lo llevan, hermano, a pensar. El apóstol Pablo aquí nos dice: hey, oren por mí para que el Señor nos siga abriendo puertas. Pues no, de plano va que sus enemigos, ¿a poco no te bastó que te metieron a la cárcel por predicar el evangelio? ¿A poco no te bastó que fuiste azotado allá en Listra, te palearon? ¿A poco, mira, piensa que lo que hicieron con Jasón, a toda su casa lo agarraron porque no te encontraron a ti, contra él se lo llevaron? El apóstol Pablo está en nada de eso, sino que dice: hey, oren también por nosotros para que el Señor siga abriendo puerta. ¿Por qué? Porque sus raíces están ¿qué? En el Señor. Pero hay mucha gente que dice: no, ya no quiero hacer más nada, porque cuando yo me levanto las cosas empiezan a ponerse peor. Un tipo años atrás me dijo: mira, desde que yo volví al evangelio, cuando yo estaba en el evangelio, dice, ningún peso, y cuando me fui del evangelio, abundaron los billetes, dijo. Bueno, escuchen, igual, ni modo. Entonces es lo que la gente, hermano, ¿por qué? Porque tiene miedo que una vez fue encarcelado y piensa que la segunda vez, pero hermano, es un privilegio servir a Cristo Jesús, es un privilegio, aleluya, que nuestras raíces estén en Él. Amén. Pero hay que perseverar en la oración. En el capítulo, si no estoy mal, el 24, verso 41 del libro de Mateo, vamos a ir ahí, 24, 41.
Vamos a ver qué dice, aleluya, Mateo capítulo 24, verso 41. El Señor le habla, dice, velad, orad y velad y no entréis en tentación, ¿verdad? Algo así dice 24, 41. A ver si está ahí en ese versículo. No, no es ese. ¿Cómo dice? Es Mateo, pero el Señor, aleluya, les dice a sus discípulos que velen y oren para que no entren. Es el capítulo 26, verso 41, perdón. Dice el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, ¿qué dice? Pero la carne es que débil. El Señor, aleluya, está dándoles, hermano, la solución a la situación que van a vivir sus discípulos. Y Él le dice, velen y oren para que no entren ¿qué? En tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Sabemos, hermano, que hay dos naturalezas en nosotros. Sabemos que el apóstol Pablo escribió y dijo, hey, hay algo que se revela. En mi espíritu quiere lo de arriba y la carne quiere todo lo de abajo. Hermano, pero tenemos que profundizar más nuestro espíritu en el Señor. Por eso es necesario, aleluya, que yo mengüe y que Él crezca. Entonces, hermano, las raíces de las crisis. Hay muchas cosas más que le quisiera hablar y le quisiera decir. Pero, hermano, para matar esas crisis, ¿verdad? Enraizadas en nosotros, debemos de depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra fuente de vida, aleluya. Nuestra fortaleza espiritual. Dependamos de Él, hermano, para que nuestras raíces sean saludables y profundamente arraigadas en el Señor. El apóstol Pablo en el capítulo 6, verso 10 del libro de Efesios dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que fortalecernos en Él. Venga lo que venga y pase lo que pase, hermano. El capítulo 16, verso 13 del libro de Juan. Ahí vaya Juan rápidamente, aleluya. Capítulo 16, verso 13 del libro de Juan. Pero cuando venga el Espíritu, cuando dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, hermano. Por eso nuestra dependencia tiene que ser de Dios. Ahora, eliminando todo, ¿verdad? Esas crisis, sirvamos al Señor con gozo. Esto siempre va a venir, una u otra vez va a venir a visitar mi vida. Va a querer, aleluya, estar ahí. Pero con esto, hermano, debemos de permanecer firmes que en la adversidad. Por eso le leí, aleluya, el Salmo capítulo 1, verso 2 y 3. Cuando el calor del día o el calor abrasador aparezca, las dificultades, nosotros confiamos en el Señor. El capítulo 26, y con esto voy a terminar, del libro de Isaías, capítulo 26, verso 3 del libro de Isaías. Mira, hermano, por eso vaya usted a casa. 26, verso 3 del libro de Isaías. Mire lo que dice, y siempre va a hablar de firmeza. Y lo que hace, aleluya, que un árbol esté firme, aleluya, son sus raíces. Capítulo 26, verso 3, ¿usted está ahí? Dice, al de firme propósito guardarás en perfecta paz. ¿Por qué? Porque en ti confía. Confiad en el Señor para siempre,
porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. Yo creo que la versión de ustedes dice: tú guardarás en completa paz aquel pensamiento que en ti persevera. Así dice la versión ahí: tú guardarás en completa paz, aleluya, hermano, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero esta versión, aleluya, dice: al de firme propósito, escuche bien, al de firme propósito, al que está enfocado, aleluya, guardarás en completo, guardarás en paz o en perfecta. Aquí cambia de completo a perfecta paz. Hermano, por eso debemos de confiar en el Señor. Dios te va a guardar, Dios te lo ha prometido, lo va a hacer. Porque Él no es hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Si Él te ha dicho algo, Él lo va a hacer. Y Él lo hará. Muchas de las veces, aleluya, se nos acaban las esperanzas. Se acaban, aleluya. Pensamos que la promesa del Señor nunca va a llegar. Y va a llegar. Amén. Le dijeron, cuando Esther dijo: yo no he sido llamado para ir a ver al rey. Cuando Mardoqueo le dice: hey, el edicto que han hecho contra nosotros, y lo ha firmado el rey, que cualquier hebreo, cualquier judío que esté, va a ser aniquilado. Necesitas entrar al rey. Y le dice Esther: yo no he sido llamado por el rey. Y tú sabes cómo son las leyes, que aquel que el rey no ha sido llamado y se presente delante de él, y si el rey no extiende su cetro, es digno de muerte. Entonces le dijo Mardoqueo: pues yo voy a ir a ayunar. Y no creas que tú, verdad, porque estás en el reino o estás en la casa del rey, tú te vas a librar de esto. No. Pero le dice, escuche bien, la fe, verdad, que sobrepasa. Pero socorro vendrá más de alguna parte. Qué verdad, ¿verdad? Socorro va a venir y va a llegar de alguna parte, pero tú no escaparás. Entonces, eso lo impulsó a Esther. Dice: bueno, entonces yo voy a orar y ayunar con mis sirvientas, con las que están conmigo, los voy a poner a ayunar. Y así lo hizo. ¿Y qué? La ayuda llegó, porque Dios no falta a su palabra. Ahí está. Por eso es interesante confiar en el Señor. Eliminemos las crisis, todas las raíces de crisis emocionales que tenemos. Olvidemos el pasado. Por eso ayer, aleluya, diciéndole a los jóvenes, ¿verdad? No están aquí, ¿verdad? Pero que lo oigan después, amén. Si hay crisis emocionales, hay crisis, ¿verdad?, que han perjudicado la vida, olvidémonos de eso y vayamos a la presencia del Señor. Y eso, si hay crisis, aleluya, falta de perdón en tu vida, perdona. Perdona. Tú no dirás: yo no me olvido de lo que él me hizo, de la que ella me hizo. No, perdona. Perdona. Y a veces son situaciones, aleluya, que pueden liberar el alma. Perdona, porque el Señor así dice. Amén. Denle un aplauso al Señor.